Continuamos con la siguiente ponencia, el futuro del vacuno de leche en un entorno tormentoso, a cargo de don Carlos Buxadé, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. El señor Buxadé, con casi 100 libros y monográficos editados como autor o coordinador y numerosos artículos, es habitual leerlo en editoriales, cartas de opinión o foros del sector. Después de una larga trayectoria en el sector, conferencista a nivel nacional e internacional, es nombrado como una de las personas más influyentes en el ámbito agrario y agropecuario de la Unión Europea, así como otros muchos reconocimientos. Señor Buxadé, cuando quiera. Buenos días y muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Voy a partir de lo que ha dicho la señora Elaine y parte de lo que ha dicho el señor presidente y le voy a dar una visión, digamos, macroeconómica para intentar explicar tal y como veo la situación yo. El título es El futuro del vacuno de leche en un entorno tormentoso y ustedes verán por qué es tormentoso. ¿De qué vamos a hablar? Voy a hacer unas consideraciones previas para saber en qué coordenadas entiendo que nos movemos. Segundo, voy a hablar de una introducción global al tema. Hablaré un poco de la situación mundial en base a lo que ha dicho la señora Elaine. Luego la Unión Europea, siempre una perspectiva, digamos, geopolítica, que es la que creo que manda. Fíjense el fenómeno Trump a dónde nos va a llevar. El TTP no va a salir, el TTIP tampoco. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a que la Unión Europea negocie con el Mercosur, grave problema, por cierto. Menos mal que está el problema Brasil con la carne. Y hablaremos al final de ese sector tormentoso, por qué es tormentoso. Y al final, ustedes me dirán, bueno, ¿hay solución? Sí la hay. Y se la voy a exponer. Para empezar, la idea es que yo nunca soy políticamente correcto, porque estoy amortizado. Con lo cual tengo la ventaja de poder decir lo que realmente pienso. Y esto en este país se paga caro, pero yo ya no cobro. Por lo tanto, lo puedo hacer. En definitiva, a lo que vamos, ¿no? Primera consideración. Me parece que esta frase es fundamental aquí. No es el más fuerte ni el más inteligente que sobrevive, sino el que es capaz de adaptarse a los cambios, como decía el señor presidente, ¿verdad? Galicia se va adaptando a los cambios, España lo intenta, bien, y por supuesto la Unión Europea también, porque tenemos un problema desde el punto de vista macroeconómico, que es el modelo europeo de producción del que hablaré después. Por otra parte, en este contexto en el que estamos, permítame una segunda consideración, y es que en esa segunda consideración los modelos son dinámicos, es decir, van cambiando en función, como ustedes pueden leer aquí, de los factores de producción, y al final está hablando de dinero. Tenemos factores coadyuvantes que nos ayudan y factores que nos limitan. Por ejemplo, también se ha comentado, lo ha comentado el señor Lane, los cambios de moneda, el valor del euro frente al yuan y al dólar, que nos peleamos por los pasivos del mundo. Y esto al final tenemos unos nichos de mercado, y vuelvo a lo que decía el señor Elaine, unos cercanos, unos más lejanos, unos interiores y otros exteriores. Y yo todo esto lo voy a intentar conjugar de una forma sencilla para que podamos ver de lo que estoy hablando. Y lo primero que yo siempre digo en todo el mundo, ahora vuelvo de África, digo, miren ustedes, al final del mundo hay 4 mundos, que no tiene nada que ver con la división política, sino con algo mucho más importante, que es el comer o no comer. Entonces tenemos un mundo de hambrientos, un mundo de gente malnutrida, un mundo de gente obesa y finalmente un mundo de gente que es más o menos normal en su peso. ¿Y cuál es la dimensión de este mundo? Pues hay 900 millones más o menos de personas en el mundo hoy que están, como ustedes pueden ver, hambrientas. Y evidentemente, desde un punto de vista técnico es un mercado, pero desde un punto de vista real no, porque no pueden comprar. Y realmente mercado es aquel conjunto de elementos, de personas que pueden adquirir, si no, no es mercado. Segundo lugar están las personas malnutridas, que son nada menos que 2.800 millones. En tercer lugar están los obesos, 1.200 millones. Esos que se vayan preparando a pagar impuestos, porque no se podrán mantener, sencillamente. Yo ya tengo pensado cómo lo vamos a hacer. Y van a adelgazar. Como yo ya adelgacé, ya no pago. Y por último están los que estamos más o menos en nuestro peso, que solo somos 2.100 millones de personas.
Esto es el mundo en realidad. Y a partir de aquí entendemos que haya entre 9.000 y 10.000 muertos en el Mediterráneo, de gente que intenta comer, y entendemos qué está pasando en la franja subsahariana. Hace poco estaba en Marruecos y estuve viendo lo que está pasando ahí en los bosques cercanos, y estamos entendiendo un poco dónde nos estamos moviendo. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque al final estamos hablando de lo más trascendental en el mundo, porque ustedes pueden ir descalzos, pueden ir desnudos, pero no pueden dejar de comer. Por lo tanto, lo que la sociedad debe de entender, y eso es una asignatura que tenemos pendiente, es que los agricultores y los ganaderos son la gente más importante del mundo. Sin ellos, no habría mundo. Y por lo tanto, la sociedad tiene que remunerar, lo decía el señor presidente, y es verdad, de forma adecuada a esos agricultores y a estos ganaderos. Y a esto también llegaremos. Pero permítanme hacer una cuarta consideración previa. No se puede coger el sector de vacuno de leche e independizarlo del contexto en el que está inmerso. Hoy las interacciones son tan potentes, no solo entre regiones, sino también entre sectores, que la contextualización es absolutamente fundamental. Lo explicaba hace muy poco en la televisión norteamericana, cuando me estaban preguntando sobre el famoso pseudomuro o real muro con México. Yo le decía, miren, para empezar, la vista del muro ya ha determinado una baja en los ingresos de turismo procedentes de México de 180 millones de dólares. Y no hemos hecho más que empezar. Por lo tanto, esta contextualización es absolutamente fundamental. ¿Y aquí qué juega? Primero, las previsiones a corto, medio plazo, como ha dicho la señora Lane, totalmente de acuerdo con ella. Segundo, las contingencias, es decir, aquello que le afecta y que realmente no pertenece al propio sector, pero que incide en él violentamente. Después están las producciones reales, está la utilización, y esto cuando hablo de Europa va a ser muy importante, y hablaremos de la especulación, claro. Cuando ahora el oro está alcanzando sus máximos, no les quepa ninguna duda que los capitales especulativos, por ejemplo, de los médicos o odontólogos norteamericanos, volverán a la bolsa de Chicago. Obvio, porque evidentemente jugar sobre materia prima es jugar sobre seguro, si se tiene suficientes recursos para aguantar. Y no por último, y en este contexto, está el tema de la inseguridad alimentaria, que ustedes acaban de ver cuando yo he dividido el mundo en 4 partes. Bien, partiendo de aquí, hemos de introducirnos en el tema que nos ha traído. Y lo primero que hay que hacer es que, además de contextualizar, como acabo de hacerlo, hay que ver qué interacciones se generan entre las zonas. También lo ha dicho la señora Lane, evidentemente. Y cuáles son los factores más influyentes. Y uno de los grandes factores que les afectan a todos los productores de leche en el mundo, a la ganadería en general, es el mundo del cereal. Y el otro día, en Palencia, hace un par de días, le estaba hablándoles del mundo del cereal. Yo he traído aquí una gráfica, que creo que viene ahora, en la cual les explico que el cereal en el mundo está en muy, muy pocas manos. Y este es donde está el poder, damas y caballeros. No en vano, cuando Estados Unidos está haciendo especial hincapié en el mundo del armamento y en el mundo de la agricultura, va por ahí. Y fíjense que si cojo el mundo del cereal, de los 2.600 millones de toneladas que se producen, prácticamente entre 9 y 10 regiones del mundo producen el 62%. Pero 3 regiones del mundo, 4 si quieren ustedes, producen el 50%. Por lo tanto, cuando hablamos del mundo del cereal, es una forma de hablar. En realidad tendríamos que hablar de los lobbies del cereal. Y lo mismo pasa con las oleaginosas. Y entonces ahí nos encontramos con un fenómeno curioso que se maneja poco, que es el de los organismos genéticamente modificados, la filosofía europea frente a la realidad mundial. Y todo esto juega en este contexto en el que nos estamos moviendo. Y al final tenemos un comercio en el cereal de 400 millones de toneladas. Imagínense si por un momento los que hoy detentan el 50% de esta producción decidieran especular, cortar, almacenar y esperar lo que sucedería en el mundo. Y lo estaba hablando hace un momento con don Juan, cuando decíamos China se resfría y todo el mundo coge una gripe. Recordarán hace un par de años cuando China le dio por comprar la leche desnatada en polvo de la que hablaba el señor Lane. No solo el mundo se quedó sin leche en polvo, sino que nos quedamos sin barcos, porque todos los asumió China para importar.
con lo cual originó un follón con los barcos de doble casco de muchísimo cuidado, que todavía no nos hemos recuperado, se ha dicho de paso. Bien, dicho esto, vamos a ver un poco la situación mundial y enlazo con lo que decía la señora Elaine. Primero, hay grandes desequilibrios, hay zonas de superávit y zonas de déficit. Y aquí los tienen ustedes. En azul oscuro son las zonas de superávit y las zonas marrones las zonas de déficit. Y dentro de Europa, pues resulta que España es claramente deficitaria. A pesar, como verán ustedes, de que el consumo global ha bajado de una forma terrible, y ya les explicaré después el porqué. Y en este contexto, además, ¿dónde están los consumos? Pues hay grandes divergencias. Aquí estoy hablando de los consumos, digamos, cogidos estadísticamente. Faltan los autoconsumos, que si los pongo nos voy a las cifras que ha dado la señora Elaine. Y ven ustedes como si cojo a China, pues China está en un consumo muy bajo, 35, frente al consumo europeo. Si hubiera cogido el consumo australiano estaría todavía más por arriba. Por lo tanto, ven ustedes que hay grandes diferencias en el mercado, entendiendo de la leche en equivalentes leche, el global del consumo, tanto si hablamos de leche líquida como si hablamos de los productos lácteos. Hago la suma, la transformo en equivalentes leche y aquí tenemos las cifras. Por lo tanto, es verdad, a nivel mundial tendrá que crecer y el mercado mundial crecerá. Por una parte, porque crecerán las personas. En ese momento estamos dudando de que habrá el año 2050, si habrán a ser 10.000 millones o no. Y hace poco en Estados Unidos, en la reunión de lo que se llama los 50 mentes privilegiadas, presidido por Stephen Hewitt, se estaba hablando de si el mundo resistirá o no al año 2050. Y es un tema interesante y apasionante que desgraciadamente yo no podré ver, pero sin duda va a ser un mundo sumamente atractivo desde el punto de vista intelectual, ético y moral. Y por otra parte, ¿dónde están las perspectivas de la producción a nivel mundial? Pues también, como ya se ha avanzado, se prevé un crecimiento lento, porcentualmente lento de las producciones lácteas. Habrá un fortalecimiento de la demanda, es verdad, lo ha dicho la señora Elaine. Los pronósticos señalan de que se va a aumentar en algo así como 168, 175 millones de toneladas. Hoy en el mundo, que sepamos, se está produciendo alrededor de 800 millones de toneladas. Seguramente si cogiéramos todo lo que no está, digamos, controlado, nos iríamos a los 850 millones. Y se espera que este crecimiento, en un 74%, proceda de los países en desarrollo. Es fundamental conseguir el desarrollo en estos países para evitar las migraciones cara a futuro. Obviamente, hoy los estudios nos dicen que por el cambio climático, que es una realidad, hoy en España hay 5.000 metros cúbicos menos de agua embalsada que históricamente. Ojo, en España en esos momentos tenemos graves problemas en las formas en que caen las lluvias. Fíjense el Levante lo que ha pasado. Fíjense, Galicia, lo decía el presidente, la sequía que han tenido. Y esto va en aumento. Y entonces la idea es que van a migrar del orden de 1.000 millones de personas en los próximos 25 o 30 años. Esa cifra puede parecer tremenda, no lo es. Porque desde el año 50 a hoy ya han migrado en el mundo casi 600 millones de personas, que han pasado del mundo rural al mundo urbano. Por lo tanto, es un fenómeno que conocemos. El problema es que vamos a perder una parte importante de territorio muy útil, porque una parte importante de la humanidad está en el 5% de la zona emergida de la Tierra. Y esto sí que va a originar cambios importantes que van a ir unidos a cambios obligatorios en los sistemas de cultivo y en la propia ganadería. Por otro lado, ¿qué vemos? Que China y la India, se ha comentado, representan cerca del 40% de la variación de la producción a nivel mundial. Y como ha dicho la señora Leña, es verdad, la India intenta cubrir su propio consumo interior. Y por otra parte, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el crecimiento, es verdad, se ralentizará y se estima en el 1,8%, 1,8%, frente al 2,3% de la última década. Entre otras razones, no es porque sí, es porque hay un problema de superficie agrícola útil y hay un problema de agua. Y yo siempre he dicho, llevo tiempo, y lo he explicado en muchos foros, que las guerras en el futuro no van a ser por la energía ni por el petróleo, esto está superado. Lo decía hace poco en Abu Dhabi, al petróleo le quedan muy pocas décadas de vida, vienen otras energías mucho más eficientes, y esto lo tiene claro China, que está adquiriendo terrenos en medio mundo, ¿verdad? Y materia prima en medio mundo.
desde el uranio de Venezuela a las grandes extensiones en Etiopía o en Angola. Por lo tanto, está cambiando la realidad geopolítica del mundo y con ella, naturalmente, la agricultura y la ganadería. Y esto es lo que ustedes, creo yo, deben de tener bien en cuenta y lo van a ver en las próximas décadas. Pues bien, en este marco, las perspectivas, ¿dónde están? Pues bueno, los países en desarrollo representarán el 51% del incremento total de la producción, siendo, lo decía la señora Elaine, claro, ser la primera tiene la ventaja, que es la que lo dice todo, ¿no? La mantequilla, que serán grandes productores, y efectivamente hay una nueva tendencia, ¿verdad?, a coger la mantequilla como algo positivo. Yo recuerdo cuando jugaba fútbol profesional que nos prohibían la pasta, y ahora todos los futbolistas comen pasta, ¿no? Pues aquí ha pasado un poco lo mismo. Y por otro lado, en los países desarrollados, el primer mundo y parte del segundo mundo, los productos presentarán aumentos, pero dentro de esto será efectivamente el queso el que presentará un mayor incremento. En ese sentido, a nivel mundial, ¿qué esperamos? Hablando desde un punto de vista técnico-económico, económico-técnico, un crecimiento del consumo de productos lácteos, y aquí jugará naturalmente un papel destacado, cómo no, la India y China. Por otro lado, se espera que haya un aumento en los países de desarrollo del orden del 2,2%, buena noticia. Por el contrario, en el mundo desarrollado, el incremento será menor al 1% desde nuestra perspectiva, entre otras cosas porque va a frenar de nuevo la natalidad. Y no por último, y en este contexto, pues hay que tener en cuenta que el crecimiento de la producción será superior al crecimiento de la demanda, entendiendo por demanda aquella que paga el producto que consume. Por lo tanto, saco de este contexto la ayuda alimentaria y demás acciones de esta naturaleza. Dicho esto, ¿qué pasa en la Unión Europea? Bueno, por lo primero que está sin cuotas. Para mí, un enorme error quitar las cuotas. Un enorme error, desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque evidentemente esta es la situación. Y ahora no cojo la acción total, sino lo que está estadísticamente recogido. Nosotros producimos unos 152 millones de toneladas. Si voy al global, nos vamos a los datos que decía la señora Elaine. El consumo está alrededor de los 127 millones. Y la utilización interior total, porque parte de la leche dedicamos a otros hechos, por ejemplo, al mundo de la belleza, pues estaremos alrededor de los 135 millones de toneladas. ¿Esto qué significa, damas y caballeros? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos unos excedentes que están alrededor de los 17 millones a los 25 millones de toneladas. Como digo en alguno de mis escritos, 3 veces la producción española. Y el problema no es que tengamos esos excedentes, que lo es, y lo explicaba, sino que el problema es que somos más caros produciendo que otras regiones del mundo por nuestro modelo europeo de producción. ¿Y este modelo en qué se fundamenta? Pues se fundamenta en temas como bienestar animal, la sanidad animal, la disponibilidad de materias primas y la normativa medioambiental. ¿Son principios buenos? Por supuesto. ¿Son correctos? Siempre y cuando se mantengan en el ámbito zootécnico, sí. Cuando traspasen el ámbito zootécnico y nos vamos al ámbito antropológico, antropomórfico, biocéntrico, no. Y entonces, naturalmente, ese es uno de los grandes problemas. Bien, acaba de aprobar el Parlamento español las primeras normativas duras sobre el animalismo, la protección animal, a límites bastante complicados. Ahora mismo tengo que intervenir en una ponencia para si se pueden limitar los rabos de los perros de caza o no, porque eso es un tema fundamental para la economía del país, obviamente. Por lo tanto, en este texto donde estamos, no se rían, porque eso luego tiene otras connotaciones. Por ejemplo, tenemos una cita en Suecia dentro de poco tiempo de los animalistas que quieren prohibir el robot de ordeño. Pues claro, ¿cómo vas a permitir que una máquina ordeñe a nuestras vacas tan sensibles, tan delicadas y tan sufridas? Por lo tanto, cuidado, que así empezamos con las gallinas ponedoras y acuérdense, que se lo digo hoy ya a ustedes, que dentro de 20 años no hay una sola gallina en Europa en jaula. Ni enriquecida ni sin enriquecer, todas al suelo. O sea que la cosa va por ahí, está. ¿Y esto qué sucede? Pues que al final son bases innegociables de lo que se llama el modelo europeo de la producción pecuaria. En un mundo, también lo decía el presidente, y es verdad, cada vez más interaccionado y cada vez más conectado. Y entonces fíjense
que cuando empezamos a negociar el TTIP, en cuyas negociaciones al principio estaba y me echaron enseguida, pues lo primero que hizo la Unión Europea fue aceptar el modelo norteamericano de producción, que por supuesto no es el europeo, con muchas menos limitaciones, con mucho menos controles. Y entonces los norteamericanos, llenos de bondad, también aceptaron el modelo europeo. Inteligentes, ¿verdad? Por lo tanto, como ustedes pueden ver, esto nos condiciona. Y en este marco, ¿dónde estamos? Donde ya nos han explicado. Hay una previsión de dónde va a ir la producción y dónde van a ir las entregas, ¿de acuerdo?, hasta el año 2023-2025. Y ven ustedes que obviamente hay una parte no entrega, que es lo que va al consumo rural, pero está claro que esto irá junto con ¿qué? Con una bajada del número de vacas, porque aumentará la productividad por vaca, porque es un sector muy dinámico, muy profesional y que mejora día a día. En cualquier caso, está claro que esta evolución a lo que nos lleva es a lo que se hablaba antes, a una eficacia, a una eficiencia y a una profesionalización y a unos excedentes que no van a remitir. Entonces se hizo una macroencuesta en la Unión Europea y se le preguntó a los ganaderos, a miles de ganaderos, qué opinaban del futuro, dónde veían ellos los puntos flacos. Pues evidentemente el sector lácteo en la Unión Europea, los 28, está preocupado y ocupado. Está claro que está afrontando un crecimiento significativo de la producción. Para mí no hay duda ninguna. Ya lo decía hace 2 años antes de quitar las cuotas que todo el mundo estaba preparando. Alemania, donde ustedes saben, trabajo mucho. También, obviamente, los Países Bajos, que hoy tienen limitaciones geográficas, pero la propia Inglaterra, Suecia, etc. Y por otra parte, está claro que es fundamental la aplicación de la economía de escalas, porque hay que ir a la reducción de costes. Y en el momento en que en España esto surge y hay ahí uno que quiere montar una gran explotación cerca de Soria, se monta la de San Quintín. Si ustedes van a Estados Unidos, verán que en esos momentos ya hay explotaciones de 30.000, 50.000 vacas y no pasa nada. Pasa que hay un riesgo obvio, naturalmente, que intentan combatir a partir de unas medidas adecuadas de bioseguridad y una gran tecnología y una gran prevención. Y no por último, en este contexto, pues obviamente los ganaderos tienen claro que hay que tecnificarse, hay que especializarse y buscar la comercialización tanto en el mercado interior y exterior. Y esto es precisamente, creo yo, el gran éxito que puede tener Clun, que une un enorme capital, un enorme esfuerzo, una enorme capacidad y puede desarrollarse en este camino. Por esto, cuando me invitaron a venir aquí, acepté encantado inmediatamente, porque creo que es uno de los pasos que hay que hacer. Luego hay que hacer más, que ya les explicaré. Y por otra parte, ¿qué ha pasado o qué iba a pasar? Bueno, pues desgraciadamente acerté. Por una parte, está claro que ha habido un incremento de la producción en aquellos estados que ya eran tradicionalmente potencialmente excedentarios, son aquellos que están localizados a lo largo de la cornisa atlántica y que tienen un sistema de alimentación del ganado más ligado a recursos naturales, con una estructura más o menos buena o mejor, y además con menos suplemento. Y por otra parte, está claro que hay consecuencias directas, lo han comentado, que es la bajada del precio en origen, también influye el tema mundial, como no, ¿verdad? Y España tiene una situación especialmente complicada. Y la tiene complicada, en mi opinión, porque tenemos una política económica errónea, de la cual luego haré mención. Y por lo tanto, esto naturalmente nos repercute. Y al final, ¿qué pasa? Pues lo que hablaba hace un par de años, y aquí está puesto, cuando lo decía hace un par de años todo el mundo decía imposible, bueno, aquí está. Hablaba de la posible bajada real del 15 a un 20%. Bien, entonces en este contexto, ¿cuáles son los principales hechos que se han ligado a la eliminación de las cuotas? Pues evidentemente, lo decía la señora Elaine, claro, el mercado mundial nos condiciona terriblemente. Estados Unidos, lo ha explicado con mucho detalle, Oceanía. Por otra parte, la demanda se ve sobrepasada por la oferta. Por una parte está el veto ruso, por otra parte está la posición china. Y no por último, los precios en origen descienden. Bien, a ello, ¿qué hay que añadir? Pues como ya he explicado, el aumento de la producción, yo diría que en la mayoría de los grandes productores de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa con la Unión Europea en el mercado interior? Pues bueno, ven ustedes que el 39% dedicamos al queso, 29% a la mantequilla, se ha explicado antes, 20% al consumo directo, fíjense este 20% luego cuando hablé de España, y el 12% a la nata. Y no lo olviden
que la Unión Europea es tremendamente excedentaria. Y por lo tanto, ¿qué hace esto? Pues que por una parte presiona el mercado interior y por otra parte, obviamente, tengamos que exportar a terceros países. ¿Y qué exportamos? Porque yo podría decir esto y decir, bah, ese se lo está inventando. Pues no, miren, es lo que exportamos. Y exportamos en un mercado, o en un mercado conjunto de nichos de mercado, donde los costes de producción son más bajos que España y que la Unión Europea en general. Exportamos leche desnatada, mantequilla, ven ustedes aquí aceite de mantequilla, leche entera en polvo y queso, que es la gran vedette. Y si ustedes miran lo que exportamos frente a lo que importamos, pues se dan cuenta de que tenemos que exportar mucho más de lo que podemos importar. Esa es la realidad. Y en este mercado estamos inmersos nosotros. Y ahora vamos al tema. ¿Qué pasa en España? Primero, para mí se trata de un sector claramente estratégico. Yo creo que la agricultura y la ganadería son estratégicas. Todavía recuerdo, porque ya soy muy viejo, cuando la revolución de los claveles en Portugal, la destrucción de la base fundamental del sector primario, la ganadería sobre todo, ha condicionado todo el resto del desarrollo portugués. Si yo miro, por ejemplo, las cerdas en Portugal, la inmensa mayoría son españolas. Por lo tanto, todo esto nos tiene que servir para meditar y para aceptar esta importancia del sector estratégico. Hombre, somos pequeños dentro de Europa, ¿no? Producimos el 4,1, 4,2%, y dentro de lo que es España, pues el sector de la vacuna leche, supone el 16 al 16,5% del producto final ganadero, y entre el 5 y el 6, 5,9, 6% del producto final agrario. Es decir, cada 100 euros que genera el sector agrario, algo así como 6 nos corresponden a nosotros. Y por otra parte, ¿qué ha pasado? Pues lo que aquí se refleja, y si ustedes recuerdan, los que me han escuchado en otras ocasiones, vengo diciendo desde hace muchos años que en el año 2020-2025 no van a quedar más allá de 9.000 a 10.000 explotaciones. Y fíjense qué está pasando ahora. Al final, cuando todavía teníamos la cuota que ahí se refleja, al final del año 2015 teníamos del orden, ¿verdad?, de unos 16.500 explotaciones, hoy nos quedan unas 15.000, 15.500, y evidentemente hay una modificación en la ubicación geográfica de la producción. Y al final, en número de explotaciones, no en producción, pierde protagonismo Galicia y la cornisa cantábrica. Y si voy a los datos oficiales, pues a final de febrero había en España 854.000 vacas, más o menos, y eso significa un descenso del 1,6% respecto a lo que pasaba hace un año. Y esto lo podemos ver muy bien en la gráfica, donde ven cómo va disminuyendo, hay un pequeño rebote en el último mes, pero la tendencia es claramente a la reducción. Y si miro las novillas, pues ha pesado un poco lo mismo, y tenemos un descenso medio de casi 5.500 novillas de un año al otro. Por otra parte, ¿dónde está ubicado? Pues bueno, Galicia tiene un protagonismo inmenso, como ustedes aquí pueden ver. Pongo las hembras mayores de 24 meses, a febrero de este año, y al final, ¿cuál es la situación del sector? Para que yo pueda proyectar al futuro, ¿no? Pues en estos momentos tenemos declarados en el mes de diciembre 15.386 ganaderos y en diciembre del 2015 había un 6% más. Había 16.291. Y yo tengo dicho y escrito que a final del año 2017 vamos a pasar la frontera de los 15.000 por abajo. Y todo indica que va a ser así. Con lo cual esas previsiones que hacía hace ya 10 años tienen grandes posibilidades de cumplirse. Y en eso también, naturalmente, los ganaderos, el porcentaje más importante está en Galicia, con el 55,4%. Lo que ustedes, obviamente, desde el punto de vista cuantitativo, punto de vista de explotaciones y ganaderos, son los más importantes de España de largo. Y ahora viene algo con lo que no estoy conforme, que es los datos que da el Ministerio. Y el Ministerio aquí pone cómo está el tema de la estimación de costes y márgenes para España entre 2012 y el 2016. Y lamentablemente la línea roja, evidentemente, ¿vale?, nos daría una situación idílica que no se corresponde a la realidad. Porque yo entiendo que no hay estos márgenes que se están enseñando aquí si yo voy a una contabilidad analítica real. Y desde luego mis clientes,
a los cuales me honro en asesorar, no tienen esos datos que aquí nos dan. Y yo les voy a dar los que están. ¿Dónde estamos hoy, creo yo, en contabilidad analítica en costes? Estamos andando en explotaciones buenas entre los 0,295 y los 0,34 euros litro o kilo, si quieren ustedes, de leche, frente a una remuneración de la leche real, lo que llega a la buchaca del orden de 0,34. Lo cual significa, damas y caballeros, que no hay rentabilidad. Esta es la realidad. Otra cosa es que nosotros hagamos una contabilidad muy sui generis, atendiendo a los variables, no valoremos bien los fijos, no valoremos bien nuestro trabajo, no valoremos bien el trabajo de nuestra familia, no capitalicemos adecuadamente lo que tenemos invertido y al final hagamos la contabilidad del gancho, ¿no? Cuelgo y al final tengo en la caixa dinero, pues bueno, tira. Pero esta no es la realidad empresarial. Y entonces he hecho un cálculo, digamos, muy diabólico y he cogido y he dicho, partiendo del año 2016, voy a ir para atrás y en lugar de trabajar con euros variables, voy a hacerlo con euros constantes. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que en euros constantes, en el año 1990, recibían los ganaderos el doble por su leche de lo que reciben hoy. Exactamente el doble. Cuando los costes eran significativamente más bajos. Luego, realmente es un sector que ha hecho un inmenso esfuerzo de inversión, de mejora, de trabajo. Porque no cabe ninguna duda que los ganaderos de vacuno de leche son los más sacrificados porque tienen trabajo 375 días al año, bueno, 376 el bisiesto, y desde luego no han visto remunerado su esfuerzo de forma adecuada. Y esto es uno de los enormes problemas que tenemos aquí. Y ven ustedes que en variables he puesto lo que son los euros variables y los euros, aquí hay un error, es variables reales, en verde, que es lo que al final, con el plazo de cobro, etcétera, etcétera, llega a su bolsillo de verdad. Y la media, como pueden ver ustedes, no es precisamente una media que nos llene de alegría. Y además, aquí ven ustedes los precios, la variación en años y en épocas del año, pues corrobora lo que acabo de explicar hace un momento. ¿Por qué hemos sobrevivido? Bueno, en parte por la evolución del precio del pienso, claro, aquí tienen ustedes las dos curvas, y también en parte por la forma en que afrontamos nuestras explotaciones. ¿Cuál es la situación real? Y aquí sí que quiero que miren algo muy importante, que es el tema del consumo. Nosotros en un momento determinado, España llegó a consumir utilizar 9,5 millones de toneladas. Hoy estamos en 8,1. ¿Por qué ha pasado esto? Parte por la marcha de algo de inmigración, parte de esos 70.000 que se han ido fuera, gente cultivada que consumía leche y productos lácteos, pero parte también por la crisis. Decía el señor presidente, la crisis de 2008 al 2014. No, de 2008 al 2017 lo que te rondaré morena. Porque evidentemente la corrupción no la hemos atajado, la ineficacia tampoco, la ineficiencia tampoco, el endeudamiento crece, ¿y a eso llamamos acabar la crisis? ¿Qué forma más especial de entender la economía, no es así? Y entonces, en este marco en el que estoy hablando, si ven ustedes lo que pasa en este último año, que está a la derecha, ven ustedes que seguimos importando del orden de 3,5 millones de toneladas y exportamos 2,4. Es decir, seguimos teniendo un agujero de 1 millón de toneladas, que naturalmente, para nosotros, para el resto de la Unión Europea, somos un mercado de oportunidad y, consecuentemente, lastra el precio interior. Y, por lo tanto, ¿cuál es la estructura? Y aquí está el kit de la cuestión. Estamos consumiendo leche líquida entre consumo rural y autóctona industrializada, como ustedes pueden ver, alrededor de los 80 litros. Hace unos años consumíamos 125, ¿vale? Ha bajado, yo explicaría muy claramente por qué, entre otras cosas por la falta de confianza, también por la parte de los prescriptores. Acabo de tener un nieto y le ha dicho el poricultor a mi hija que el niño no tome leche hasta que tenga 1 año y pico. Digo, ¿qué dice este tío? ¿Está zumbado? Pues sí, lo está. Total, que el otro día la fui a ver y tuvimos un altercado gordo. Y le dije, mire usted tendrá un título de medicina, pero no tiene usted ni puñetera idea.
con lo cual me quedé más ancho que largo, ¿no? Y por supuesto va a tomar leche, obviamente, ¿no? Y será grande y fuerte y guapo como su abuelo. Esta risa me molesta, ¿eh? Bien. Muchas gracias. Por otra parte, ¿dónde está el consumo de productos lácteos? Es de 35 38 litros de leche autóctona y, cuidado, procedente de leche foránea, una cantidad superior. Con lo cual, evidentemente, la leche líquida no da margen y donde hay margen no estamos. Por esto hay un cambio radical en las políticas, o es difícil que los ganaderos puedan recibir más dinero por su leche. Y al final el consumo total equivalente ha bajado drásticamente en España, a pesar del aumento de productos lácteos, lo hablaba antes con la señora Lane, pero no cubre la caída ni subimos de la forma que hay que subir y estamos entre 175 y 176 litros, en el mejor de los casos, per cápita. El consumo global son los 46 millones que nos quedan aquí de estómagos, multiplicado por esos litros dan los 8.000 que les citaba antes, con lo cual obviamente las cifras cuadran, porque la matemática no miente. Y yo hablaba de un entorno tormentoso, ¿y por qué es tormentoso? Y luego la pregunta siguiente, ¿tiene solución? A esta llegaré en la siguiente diapositiva. ¿Por qué es tormentoso? Porque el coste de producción está donde está, contabilidad analítica, teniendo en cuenta los apalancamientos, el valor del dinero, ¿vale? Porque el precio de venta, al final, el que recibe el ganadero en leche, es inferior al coste, con lo cual se endeuda. Yo no sé en Galicia, pero mis ganaderos están todos endeudados, y mucho. Por aparte, es verdad que tenemos ciertas subvenciones, pero no cubren en absoluto el agujero que se nos monta. Luego ya sé que tenemos otros ingresos, ya lo sé. Y por otra parte, el consumo global, desde el año 2000 al 2016, damas y caballeros, la realidad es que en España ha bajado un 24%. Esa es la realidad. Y ahí tenemos un problema mucho más grave, cara al futuro, que es que la gente de primera edad y segunda edad no consume leche. Y esto, naturalmente, lo vamos a pagar a medio plazo de forma muy cara. Y no por último, hay que tener en cuenta que las importaciones siguen siendo mucho mayores que las exportaciones y, naturalmente, importamos productos baratos, queso sobre todo, ¿vale? Pero queso barato. Y, por otra parte, nosotros producimos de nuestro Producto Interno el 46% leche líquida, el 20% de la Unión Europea. Y la leche líquida no deja margen. Por lo tanto, esto está lastrando también al sector primario. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que el precio de venta al público lo marca la distribución. ¿Y por qué lo marca la distribución? Porque la política económica de este país quiere alimentos baratos. ¿Y por qué lo quiere? Evidentemente para que les vuelvan a votar, obviamente, que es el objetivo que persigue todo hombre público, y dama pública, no sea acaso que me acusen de machismo. Y por otra parte, evidentemente, el problema está en que nosotros tenemos 13 millones largos de personas en España en riesgo de pobreza y exclusión. El 30% de la población, utilizando el índice europeo. En el conjunto de Europa son 124 millones los que están en esa situación. Pero en España, evidentemente, un 30% es mucho, pero es real. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, cogiendo parámetros, la crisis no ha pasado. Y ahora la pregunta fundamental, ¿hay solución? La respuesta es claramente sí. Hay solución. ¿Por dónde pasa? Y me quedan 2 minutos. Primero, es una solución política, claramente de la política de Estado. No lo pueden solucionar ni las comunidades autónomas, ni las ciudades de ganaderos, ni una empresa tan importante como Clun, porque en esa solución política tiene una base claramente económica y afecta o debe afectar a todos los eslabones de la cadena. ¿Por qué? Porque hemos de crear lo que no existe, que es la cadena de valor. Y eso significa que debemos llegar a un precio de venta al público razonable y lógico para que permita que todos los eslabones reciban lo que han de recibir y ganen dinero. Y miren ustedes, he dicho 20.000 veces, hoy 20.001, que la leche líquida en PRIC entera, 1 litro, a 1 euro, no lastra en absoluto el consumo, en absoluto. Hace muchos años me pidió el gobierno que hiciera un estudio sobre la gasolina, cuando la gasolina en pesetas todavía iba a 65, y yo establecí que podían establecerse precios de 170 pesetas litros sin que ocurriera nada. Se me tachó de loco. Por favor, ¿qué vale la gasolina hoy? ¿Y cómo están los consumos? El mismo caso. Por lo tanto, esto no puede ser que el precio lo forme arriba y de ahí baje apretando, y el último al que apriete es el ganadero que no tiene dónde defenderse. El precio tiene que hacerse exactamente al revés. Y entonces el ganadero debería estar cobrando hoy por encima de los 35 céntimos
kilo, litro, leche tipo. Y a partir de ahí podríamos llegar perfectamente a un precio razonable que no afectaría al consumo y todo el mundo se ganaría la vida de forma digna, como decía el señor presidente. Por lo tanto, hay que lograr un precio de venta pública adecuado, hay que tener precios intermedios correctos y, finalmente, hay que tener un precio adecuado al ganadero. ¿Y eso se puede conseguir? Por supuesto que sí. Lo que no se puede permitir, desde mi punto de vista, es que haya una batalla en la gran distribución a costa de los eslabones anteriores y, finalmente, a costa del ganadero, porque el ganadero no se merece esto. En definitiva, damas y caballeros, esto lo quería explicar hoy aquí, en este maravilloso Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. Espero que lo que les haya referido les sea útil y les haya clarificado, junto con lo que ha dicho la señora Elaine, un poco dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias a Clun por invitarme a este evento. Le deseo la mayor de las virtudes, de las suertes y de las fortunas a Clun. Es un paso importantísimo, ejemplar sin ninguna duda. Se convierte en una enorme empresa con un gran futuro. Y, por supuesto, les quiero dar las gracias muy especialmente a ustedes que han tenido la amabilidad de escucharme con tanta atención y con tanto cariño. Damas y caballeros, un placer. Moitas gracias a todos.